Buenos días, queridos hermanos. Os damos la más cordial bienvenida a la Iglesia del Centro Educativo Adventista de Sagunto. Es un placer para nosotros ver a caras que hacía tiempo que no veíamos. Bienvenidos a los familiares que os acercáis en Navidad. También sabemos que hay otras personas que han marchado, a los que echamos también de menos. Y hoy tendremos un programa especial, un programa ya con espíritu navideño. Vamos a empezar con música y después tendremos una predicación de nuestro pastor Estefan Albu. Que Dios os bendiga. Juan Antonio, lo mismo, así que ya no lo repito. Estamos muy contentos de estar aquí esta mañana y poder alabar al Señor mediante estos cantos de Navidad. Así que queremos que todos cantéis con nosotros, con una gran alegría, porque además estamos doble de contentos porque han regresado nuestros hijos por Navidad y eso es, wow, una maravilla. Yo tengo aquí a mi izquierda a mi hija y a Xavi y mañana viene el resto. Estoy tan feliz que no quepo dentro de mí, la verdad. Así que con esa alegría vamos a cantar estos bellos himnos y el primero es Suenen dulce himnos. No sé si es que todavía tenéis esos pollos que hay en la garganta de buena mañana o simplemente que no cantáis, pero no se os oye nada. Aquí somos 6 y estamos dando mucha guerra y aquí sois 60 y no. A ver si por favor el próximo lo cantamos todos con mucha más alegría, ¿vale? ¿De acuerdo? Es un himno, es el himno número 92, Ángeles cantando están, y eso es lo que debemos hacer como ángeles. Que cantemos y demos gloria a nuestro buen Dios, ¿vale? Pues venga, vamos con mucha... Oh
Y el tercer himno y el último es Si oye un canto en alta esfera. Claro, si está en alta esfera nos tendremos que poner de pie para que se nos oiga y cantar fuerte. Así es que os invito a cantar con mucho ánimo con nosotros. Querido Dios, no sabemos cómo lo hiciste, pero tuviste la condescendencia de hacerte pequeño, muy pequeño, como uno de nosotros. Viniste aquí para enseñarnos cómo teníamos que vivir mejor, cómo teníamos que acercarnos a ti, porque nos encontrábamos muy lejos y perdidos. Gracias, Señor, porque nos amaste tanto, tanto. Queremos recordarlo hoy una vez más, darte las gracias por ello y pedirte que vuelvas otra vez muy pronto, porque queremos volver a verte y volver a abrazarte. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estos himnos que nos motivan, nos recuerda aquellos momentos cuando quizás los escuchamos por primera vez o aquellos momentos cuando recibimos la visita de un ser querido o cuando en la iglesia hicieron algo especial por nosotros. Cuando hablamos de Navidad y cuando pensamos en Navidad, el nacimiento de Jesús, tenemos de alguna manera una imagen, digamos, idealizada, una imagen muy bonita, una imagen como de romance, ¿no? De lo bonito que es el bebé, María, José, que viajaron. Como que casi deseamos ser parte de aquella historia, ¿no? Y pensamos, si yo hubiera estado, si yo hubiera podido ser parte de aquella historia. Sin embargo, cuando leemos atentamente la Biblia, y esta mañana quiero compartir con vosotros un relato que cuando lo leí me sorprendió, ¿no? Me sorprendió porque la imagen que dejaba sobre qué significa el bebé Jesús por los seres humanos, por el pueblo, en primer lugar por los suyos, por el pueblo de Israel, y después por cada uno de nosotros, quizás es algo que nos sorprenda incluso demasiado. Y hay un texto en Lucas capítulo 2, versículo 34, cuando a Jesús se le presenta
en el templo y vienen ahí el anciano Simeón y dice lo siguiente, Lucas 2:34. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, Lucas 2:34, este niño está destinado a ser la alegría de muchos. Y si hubiese terminado el texto aquí, habríamos dicho, pues esto entra en el espíritu navideño, ¿no? El niño, la alegría, pues que el Navidad nos genera alegría. Pero el texto continúa. Este niño está destinado a ser la alegría de muchos, pero también provocar la caída de muchos en Israel. No la caída de pocos, la caída de muchos. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. ¿Verdad que este texto no encaja con la bonita historia de Navidad? Que todos los sabios del Oriente, dirigidos por una estrella. Bueno, Herodes ahí como un episodio malo de la historia, pero bueno, incluso Herodes ensalza lo bueno que han sido los magos que han podido estar a acompañar a Jesús. Y en esta mañana me gustaría que a lo largo de esta reflexión pudiéramos reflexionar qué significa Jesús para nosotros y qué produce el nacimiento de Jesús en nosotros. ¿Por qué la venida de Jesús, dice el texto, provocó la caída de muchos y por qué muchos se le opondrían? ¿Es posible que la venida de Jesús provoque también la caída de muchos todavía y que todavía muchos se le opongan? Vamos a verlo. ¿Por qué? En esta mañana quiero proponeros dos respuestas a esta frase del anciano Simeón. En primer lugar, ¿por qué la venida de Jesús provocó la caída de muchos en Israel y por qué muchos se le opondrían? En primer lugar, porque Dios acompañó a la humanidad en su condición miserable del pecado. Me gustaría y os pido que no nos fijemos en la frase porque creo que nos hemos acostumbrado demasiado con ella, pero vamos a ir profundizando un poco sobre ello. Es verdad que el pecado trastorna nuestra percepción sobre la presencia de Dios y nos hace pensar, cuando el pecado trastorna nuestra concepción o nuestra idea, nuestra manera de entender la presencia de Dios, hace que percibamos la vida, la realidad, todo en términos de sagrado y profano. ¿Habéis oído esto? Sagrado, esto es algo sagrado o aquello es algo profano. Dios y lo espiritual pertenecen a lo sagrado y todo lo demás pertenece a lo profano. Lo sagrado y lo profano en este caso no se pueden mezclar, han de estar separados. Y como consecuencia, la vida del ser humano es como una elipsoide que varía entre lo sagrado y lo profano. Y a veces incluso llegamos a pensar, ¿no? Ahora viene el sábado, nos acercamos a lo sagrado, pasamos unas horas ahí, un día y un poco más, y después vamos a lo profano de toda la semana. Pues en este contexto, en el nacimiento de Jesús había una distinción muy clara sobre lo sagrado y lo profano. Y me voy a explicar. Habían espacios sagrados para experimentar a Dios. En primer lugar el templo y después en la sinagoga, que era como una extensión de otra forma del templo o de lo espiritual. Había tiempo sagrado para experimentar a Dios. El sábado, que era muy conocido incluso por nosotros, y las fiestas, que eran también momentos sagrados. De hecho, la mayoría de las fiestas eran considerados también como sábado. Habían ejercicios de espiritualidad para experimentar a Dios, sacrificios, rituales, y sobre todo había una identidad muy específica, una identidad que vinculaba a las personas, bueno, sobre todo a los que se consideraban, no es que se consideraban, eran el pueblo de Israel de aquel entonces, su identidad estaba vinculada a una historia sagrada. Ellos eran hijos de Abraham o descendientes de Abraham. Y sobre todo, si podía ser descendiente de Abraham, vivir en Judea y lo más cerca de Jerusalén, era lo mejor. Pues en este contexto del nacimiento de Jesús, un mundo muy polarizado entre lo sagrado y lo profano, ¿cómo actuó Dios? Rompe todos los esquemas, porque Jesús o el Mesías no vino en un espacio sagrado, ni en la sinagoga, ni en el templo, sino en un pesebre, en lo más profano que podía haber en aquel entonces. El Mesías no apareció en un tiempo sagrado, en el Sabbat o en alguna fiesta judía específica,
sino que apareció durante el edicto del Imperio Romano, que intentaban conseguir y saber cuánta gente vivía en el imperio. Los padres del Mesías no pudieron ofrecer grandes sacrificios de animales, como bien sabemos, porque pertenecían a una clase de pobres obreros de aquel entonces. El Mesías en sí era una contradicción. Era judío, pero no vivía en Jerusalén, no vivía en Judea. Estaba ahí aislado, en Galilea. Y en Galilea vivían la gente maldecida, los que no conocen la ley, y sabéis la opinión que tenían sobre los galileos. El Mesías no era ni sacerdote ni fariseo, y por encima vino al mundo en una historia muy compleja de entender, de digerir, de asimilar, de una madre que pretendió que este bebé vino por influencia y por obra del Espíritu Santo. ¿Qué transmitía toda esta realidad? ¿Qué transmitía el hecho de que Jesús vino en este contexto? Como si intencionalmente quería activar los prejuicios y desafiar el establishment de aquel entonces. En primer lugar, que no hay una distinción intrínseca entre lo sagrado y lo profano, entre lo espiritual y lo no espiritual. No hay nada sagrado y no hay nada profano. Todo es sagrado, todo es profano, dependiendo de la relación que tiene uno con Dios. No hay ni lugares sagrados, ni tiempo sagrado, ni ejercicios que cultive lo sagrado, ni origen sagrado de por sí. Todo depende de la relación con Dios. Más tarde, si recordamos, cuando Jesús comenzó su ministerio y empezó a predicar, llegó en un contexto de decir, aquí hay alguien mayor que el templo. ¿Recordáis? El templo era el espacio sagrado, lo máximo en consideración de espacio sagrado que existía en aquel entonces. Jesús, hablando de aquello, dice, aquí hay alguien mayor que el templo, mayor que este espacio sagrado. El templo es una bendición solo si favorece nuestro encuentro con Dios y con el prójimo y nos transforma en reflejar al Padre Celestial. Jesús es más importante que cualquier espacio sagrado porque Jesús, de acuerdo con esta definición, es Dios con nosotros. Y si está con nosotros, está en todos los momentos y en todos los lugares. Llegó a decir también Jesús, porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat, del sábado. El sábado no es un tiempo sagrado en sí mismo, solo porque es el séptimo día y ya por esto es sagrado. El sábado es una bendición si nos encontramos con el Señor del sábado. Y eso convierte el sábado en una bendición, porque hay mucha gente que puede guardar el sábado y sin embargo no disfrutar de la bendición del sábado. Más tarde Jesús llega a decir, porque misericordia quiero y no sacrificios. El concepto de los sacrificios, que tenían mucho valor en sí, y Jesús llega a decir, los sacrificios no tienen un valor en sí si no permitimos que este concepto, que esta metáfora del sacrificio toque nuestra conciencia para que entendamos qué es lo que Dios quiere transmitirnos. El sacrificio no era nada más que un vehículo para la misericordia, para que entendiéramos el valor de la misericordia. Si no producía misericordia en el adorador, en el que traía el sacrificio, no era nada más que una matanza injustificada. Y también Jesús dijo, y Juan el Bautista, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ser judío no era ninguna ventaja si no se imitaba la confianza, la disposición y la actitud que Abraham tuvo con Dios. Porque más tarde todos aquellos que confiaban en Dios como Abraham eran considerados hijos de Abraham. Por esto la élite espiritual de aquellos tiempos disfrutaban de estar en espacios sagrados, dedicaban tiempo sagrado, hacían ejercicios de espiritualidad, pertenecían, podríamos decir, ¿no?, a una denominación que tenía muchos vínculos con la historia sagrada. Sin embargo, ninguno de ellos tenía algo que ver con Jesús, ni quisieron tener algo que ver con Jesús. Y no había nada más profano que esto. Estar en lugares sagrados, dedicar tiempo sagrado, hacer ejercicios de espiritualidad, pertenecer a una historia, digamos, sagrada y no querer tener nada con Jesús. Jesús reconcilió las posiciones polarizadas entre lo sagrado y lo profano y lo transformó en una sola realidad, Dios
o el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Se es profano solo si uno decide no tener ninguna relación con el Mesías, con el Emmanuel, con este bebé. Y se es profundamente espiritual si uno decide tener algo que ver con Jesús, independientemente de dónde estará, del espacio donde estará, de lo que va a hacer, porque si tiene a Jesús como referencia, su vida tiene ya otro criterio. Dios se encarna para estar con nosotros. Dios se comparte con nosotros en nuestra condición profana, en nuestra condición miserable, y la santifica, la transforma. El Verbo se hizo carne, dice el texto, y habitó entre nosotros, sin miedo de que nuestras miserias le afectaran. Por esto la encarnación de Jesús nos enseña que estar con el ser humano, estar con otro ser humano, es el mejor regalo que uno puede hacer. Es la mejor forma que uno puede reflejar la esencia de la venida del Mesías en este mundo. ¿Cómo nos damos cuenta que conocemos de verdad al Mesías, al Emmanuel? En primer lugar, cuando dejamos de ver la vida según esta distinción maniqueísta o dualista, lo sagrado y lo profano. La vida es un regalo de Dios, y si es un regalo de Dios es un don sagrado, podríamos decir. Porque todo fue creado por Dios. Y existe, dice Pablo, en Él, por Él y para Él. Por esto todo es espiritual. No hay nada profano. Si nosotros decidimos tener algo que ver con Jesús. Conocemos de verdad a Emmanuel cuando lo dejamos que rompa nuestros prejuicios religiosos, tradicionales o culturales, porque no es el espacio el que da valor a nuestra espiritualidad. Y espero que me entendáis bien, no digo que no hemos de reunirnos, pero por el hecho de estar en este espacio, no quiere decir que esto da valor a nuestra espiritualidad. El valor que lo da a nuestra espiritualidad es encontrarnos unos con otros e invocar el nombre del Señor y alabar a Dios juntos. No es el tiempo que da valor a nuestra espiritualidad, sino nuestra actitud. No son los ejercicios de espiritualidad que dan valor a nuestra fe, sino nuestra actitud y qué queremos que refleje en relación con nuestro Dios. Y no es una identidad denominacional lo que da valor a nuestra fe o a nuestra espiritualidad. Lo que da valor a nuestra espiritualidad es conocer y experimentar a Jesús. Y por ende, como Emmanuel significa Dios con nosotros, compartir tiempo con los otros, con los demás. Conocemos de verdad a Emmanuel cuando pasamos tiempo con los demás, sobre todo con los que no tienen nada o tienen muy poco. Vivimos en una sociedad tan materialista que llegamos a creer que podemos cumplir con nuestro deber cuando compramos y regalamos algo. Y si ya hemos regalado algo, ya hemos cumplido con nuestro deber. Sin embargo, Dios no nos hizo solo regalos. El mejor regalo del cielo es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se nos dio en Jesús. Por esto, este regalo tiene otro significado, mucho más profundo, porque Dios se nos dio. Y si nosotros aceptamos a este bebé, a este Mesías, a este Jesús, nos hemos de compartir con los demás. Leí una historia contada por Michael Iaconelli, es en especialidades juveniles, quizás como el gurú de las especialidades juveniles, y cuenta en su libro, que os recomiendo, este libro se llama Espiritualidad desordenada, un libro precioso, cuenta la historia de un grupo de jóvenes de una iglesia de Texas que decidieron como proyecto misionero ir una vez al mes y visitar una residencia de ancianos. Y en este grupo de jóvenes había un joven que se llamaba Daryl, y que no estaba muy predispuesto a hacer actividades de este tipo. Le daba vergüenza decir que no, pero tampoco disfrutaba. A veces comentaba él que se sentía incluso amargado con las cosas que decidieron hacer, porque no se encontraba a gusto, pero no tenía el valor de decir, mira, yo no quiero hacer esto. Llegó el día para ir a la residencia, y cuando llegaron a la residencia de ancianos, los que trabajaban ahí llevaron a todos los ancianos en un espacio donde podían estar todos juntos. Y cada uno de los jóvenes se pusieron para hablar con uno de los ancianos. Y uno de los ancianos que estaba ahí en la sala, en una silla de ruedas, él se le acerca, se pone a su lado y se queda simplemente a su lado, sin decirle nada.
todos estaban hablando con las personas que habían elegido compartir tiempo con ellos, pero él se sentía incómodo. Era como una forma de rebeldía. ¿Por qué me han traído aquí? Y estaba simplemente al lado del anciano. Le miraba de reojo de vez en cuando, pero no hacía nada. El anciano estaba tranquilo ahí a su lado, él estaba tranquilo al lado del anciano y no pasó nada. Cuando se terminó la reunión, todos se despedían de los suyos y cuenta que de repente se sintió inspirado a decirle algunas palabras al anciano. Le dice lo siguiente: lo siento porque tengo que irme, pero te prometo que volveré. Y termina diciéndole, lo amo. Sale y él cuenta más tarde la historia. Dice, me sentí tan extraño por decirle estas palabras, pero al mismo tiempo no sabía por qué le he dicho esto. ¿Por qué le he comentado yo que lo amo? Y así ha ido cada domingo. Y con cada domingo que iba, se encontraba cada vez más cómodo. No solo estar al lado del anciano, y empezó a hablar con él, empezó a preguntarle, empezó a conocerle. Y en la sexta visita, cuando llegan al lugar de reunión, de encuentro, ve que el señor Olik ya no estaba ahí. Y pregunta dónde estaba el señor Olik. Y al no encontrarlo, la asistenta le dice, bueno, está en la habitación 27. Entonces él va corriendo a la habitación 27 y encuentra al señor Olik rodeado de tubos y que estaba en un estado inconsciente. Ya se veía que le quedaba poco tiempo. Entonces se sentó a su lado, cogió las manos y lo miraba con compasión. Y cuando terminó el tiempo, se fue a su casa. Volvió una semana más tarde y cuando fue a la habitación para buscar al señor Olik ya no estaba ahí. Así que se fue a la habitación y estaba ahí solo, se quedó en la habitación donde estaba el señor. Estaba con desesperanza en su corazón, no sabía qué le había pasado al señor Olik. Y de repente entra en la habitación una chica y le pregunta, ¿tú quién eres? Y él dice, bueno, yo soy uno de los jóvenes que viene cada domingo para estar con los ancianos. He venido para buscar al señor que acompañaba, al abuelito que acompañaba y él no estaba. Entonces la chica le dice, ahora entiendo. Déjame decirte lo que había pasado. Entonces ella le decía, hace pocos días mi abuelo empeoró y nos avisaron para venir. Así que vine y hablé con mi abuelo. Y el abuelo me dijo, por favor, dile adiós a Jesús por mí. Entonces la nieta le dijo, no hace falta que le diga yo adiós a Jesús, sino porque pronto vas a ver a Jesús y podrás decirle hola. Ya lo sé, le comentó el señor Olik. Dice, Jesús viene a verme todos los meses y quizás no sepa que yo me he ido. Entonces ella estuvo hablando con la enfermera y la enfermera le comentó toda la historia, que había un grupo de jóvenes que venía todos los domingos y pasaba tiempo con ellos. Entonces la chica le dijo, nunca pensé que Jesús fuera tan rellenito y pelado como tú, pero me imagino que Jesús estaba muy feliz de que te hayan confundido con él. Yo sé que mi abuelito lo está. Qué impresionante, ¿no? Esto es el significado y este es el sentido de Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús compartió tiempo con nosotros. Y sería interesante y sería una bendición, sería un desafío y al mismo tiempo una bendición, una gran bendición, si estas fiestas o esta Navidad decidiéramos compartir tiempo más que regalos con las personas que amamos, con las personas que quizás no tienen a quien les ame, con las personas que quizás no tienen quien les visite. Henry Nouwen decía, las personas se desesperan por estar con otros que encarnen el amor de Dios en la práctica, que puedan hacer lo que el padre de los dos hijos pródigos hizo, abrazar, amar, identificarse, estar presente y perdonar sin reserva. Es un amor sin condiciones, algo sobre lo que el mundo conoce muy poco. Jesús vino y estuvo con nosotros. Y su estar con nosotros rompió y desafió el status quo de aquel entonces. Demostró que para el Mesías no hay límites, no hay limitaciones que impide que Él pueda estar con lo más miserable de la historia de salvación. En segundo lugar, porque Dios... me refiero al por qué Jesús fue considerado como una piedra de tropiezo para algunos y por qué tenía que desencadenar la caída de muchos. En segundo lugar, porque Dios mostró su compasión
de una manera sorprendente. Si recordáis, cuando Jesús empezó su ministerio y presentó en el Sermón del Monte, digamos, su proyecto como Mesías, Él dijo que hay que amar a los que no te aman en un contexto donde era recomendable amar al que te amaba. Hay que hacer bien al que te hace mal en un contexto donde la gente respondía como el efecto espejo. Le haces bien al que te hace bien. Mostrar compasión a una persona que sufre, porque es posible que su sufrimiento no sea directamente consecuencia de lo que había hecho, en un contexto donde el sufrimiento era consecuencia de algo que había hecho. En un contexto donde se decía, donde está el Mesías no hay pobreza ni miseria, Jesús demostró que el Mesías está ahí donde hay pobreza y miseria, para transformar la realidad. ¿Cómo actuó Dios en este contexto? Romanos 5, son los famosos versículos del capítulo 5, que me encanta. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, los pecadores. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora. Y Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué interesante, ¿no? Incapaces de salvarnos, pecadores, enemigos de Dios y muertos en nuestros delitos y pecados. En este contexto vino Jesús por nosotros. Esta es la buena nueva, el Evangelio. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús que vino por los pecadores, por nosotros cuando éramos muertos en nuestros delitos y pecados? Dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Y estos versículos me hacen reflexionar a mí en primer lugar. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los pecadores? Sed vosotros y conocéis el relato. ¿Cómo nos damos cuenta que conocemos de verdad al Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, que nos mostró la compasión de una manera sorprendente? Cuando amamos y hacemos bien tanto a los que nos caen bien como a los que no nos caen bien. Cuando acompañamos en necesidad y en sufrimiento a los que pasan por situaciones complejas. Dice San Mateo 25, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis, fui desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. ¿Qué es lo que observamos en este relato de Jesús? No se trata de haber dado algo, sino habernos dado a nosotros, estar ahí. Esto es lo que más valora Jesús. Pero lo sorprendente es que Jesús no dice, pues cuando hicisteis todo esto es como si a mí me lo hubierais hecho. No dice esto. Jesús dice, cuando hicisteis todo esto, en realidad me lo hicisteis a mí, porque Él se identifica de tal manera con el otro que cuando nosotros hacemos algo, un gesto de gracia, un gesto de bondad a una persona, aunque sea desconocida, aunque sea una persona que no valoramos en absoluto, lo que hacemos para aquella persona se convierte en una respuesta o en una forma, en una expresión de relación con el mismo Jesús. Cuando nos encontramos con este Mesías, nuestra perspectiva sobre quiénes somos, sobre nuestra espiritualidad, va siendo transformada de manera que entendemos que nuestro valor consiste en una relación directa con Jesús. Si conocéis la experiencia del apóstol Pablo, su crecimiento en Cristo o su aceptación, el Mesías, va en paralelo con su
crecimiento de debilidad, pecaminosidad y dependencia de Jesús. En Gálatas capítulo 2, versículo 6, escrito aproximadamente en el año 49 después de Cristo, tras ser creyente, cristiano, unos 14 años, él escribe sobre los apóstoles de esta manera: los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectaba para nada, porque Dios no tiene favoritos. Pablo dice, bueno, yo no soy menos que estos apóstoles. 6 años más tarde, aproximadamente en el año 55, en 1 Corintios capítulo 15 dice, en lo que escribe a los corintios, porque soy el más pequeño de los apóstoles. Más tarde, cuando escribe a los efesios, él dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. Y termina escribiéndole a Timoteo, estando en la cárcel de Roma, aproximadamente 2 años antes de su muerte. Dice, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Al principio decía, pues yo soy igual que los apóstoles, no hay nada que me diferencie a mí de los apóstoles, tengo el mismo valor, tengo la misma capacidad. Después, expuesto a la gracia de Dios, llega a decir, bueno, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Cuanto más conoce a Jesús, llega a decir, bueno, en realidad yo soy el más pequeño de todos los santos, de todos los creyentes, de todos los llamados. Para llegar a concluir que Él es el más pequeño, que era el más pequeño de todos los pecadores, que era el peor de los pecadores. Y no es porque tenía una autoimagen o la imagen de autoestima muy por los suelos, sino porque había entendido el significado de la gracia de Dios. Porque cuanto más nos acercamos a la gracia, nos damos cuenta que nuestro valor y nuestra dignidad consiste en lo que hizo Jesús por nosotros y en el valor que Jesús produce en nosotros. Concluiré con una historia relacionada con la Navidad. En una ciudad que se llama Moorhead, de Minnesota, todo el mundo espera el concierto de Navidad organizado por la Universidad de Concordia. ¿Por qué? Porque cada año, cuando hay el concierto de Navidad, hacen el concierto de Navidad con una imagen de fondo, un mosaico de 30 metros sobre 10, con motivo de Navidad, sobre lo que pasó en la Navidad. Entonces, 6 meses antes, la imagen está dividida por trozos y se reparte a cada habitante de los que quieren participar y cada uno tiene que dibujar su parte de aquel gran mosaico de la Navidad. Es como un gran puzzle y cada uno prepara su puzzle, ¿no? El día del concierto se reúnen todas las piezas, se ponen una al lado de la otra y se forma el gran cuadro. Entonces, el día del concierto, cuando todo el mundo va no solo a participar en el concierto, sino traen también a sus amigos, comenta el relato que cada persona se acerca a los que han invitado y han traído y dice, ¿ves ese pedacito verde debajo del pie del camello? Dice, esto lo pinté yo. Como que cada uno se siente parte de aquello. Imaginaos el momento cuando todos los salvos a lo largo de la historia serán reunidos para un gran concierto y cada uno de nosotros, reunidos ahí delante del gran cuadro de salvación, viéndonos reflejados en el cuadro, escucharemos a nuestro gran hermano mayor explicándonos y diciéndonos, ¿ves aquel señor que está ahí? Sí, pero yo no lo conozco. Pues tú no lo conoces, pero el día o algún día cuando tú pasaste y le hiciste pues, un gesto de bondad, gracias a aquello, Él está hoy aquí. O ves aquí a persona que está sentada al lado del árbol de la vida. Gracias a que la visitaste y estuviste con ella, cambiaste su mundo. Y así progresivamente con todas las personas con las cuales nos relacionamos todos los días, porque de alguna manera todos ellos son potenciales piezas del gran cuadro o del puzzle de salvación. Deseo en esta mañana que, como leí en el texto del principio, este niño está destinado a ser la alegría de muchos, para nosotros que el texto termine aquí, que concluya aquí. Y que nos siga diciendo, también provocar la caída de muchos en Israel. Deseo que Jesús sea
la mayor señal de Dios para los seres humanos. Y que el texto no siga, pero muchos se le opondrán. Porque Jesús desafía nuestra manera de entender las cosas, Jesús desafía nuestra manera de hacer las cosas, Jesús desafía nuestra manera de practicar la espiritualidad. Jesús lo desafía todo. Y si dejamos y nos dejamos ser desafiados, Jesús lo transforma todo. Y estamos aquí porque queremos exponernos a la gracia de Dios y porque queremos que Jesús lo transforme todo. Que así sea y que así nos ayude el Señor a todos. Amén. Como un vaso de agua fresca, un sereno amanecer, como primavera tierna que hace el campo florecer. Has llegado a mi vida, Salvador. Has curado mis heridas con tu amor. Y hoy vengo a adorarte, Señor, y a tus pies entregar mi orgullo y mi falta de amor. Muero hoy a los pies de tu cruz. Vive en mí, Jesús. Como un vaso de agua fresca, un sereno amanecer, como primavera tierna que hace el campo florecer. Has llegado a mi vida, Salvador. Has curado mis heridas con tu amor. Y hoy vengo a adorarte, Señor, y a tus pies entregar mi orgullo y mi falta de amor. Muero hoy a los pies de tu cruz. Vive en mí, Jesús. Vive en mí, Jesús. Vive en mí, Jesús. Vive en mí, Jesús.